Para entender bien por qué Deku es un personaje tan excelente, es importante entender por qué la historia gira alrededor de él, por qué fue escogido como el protagonista de la serie. Las historias a largo plazo de este género, como Yu Yu Hakusho, Shaman King o Naruto, no solo han comentado respecto a temas relevantes en nuestro mundo en distintos arcos, sino que han tratado de tener un tema principal que atraviesa cada serie de principio a fin. Por ejemplo, todos los arcos de Naruto tienen alguna relación con el tema de la amistad y cómo no hay nada mejor para llevarnos por un buen camino, tanto en cuanto a nuestro bienestar como en cuanto a nuestra moralidad, o al menos eso es lo que la serie propone. Pero en cuanto a manejar temas, no hay una sola serie en la historia de este género que los maneje con la profundidad y complejidad que nos muestra Boku no Hero, con la única posible excepción a esto siendo Full Metal Alchemist. Sea o no que esto se hiciera de manera intencional, el tema principal que se representa en Boku no Hero Academia es el de la ideología, específicamente como la define el filósofo y psicoanalista Slavoj Žižek. Voy a parafrasear lo que dice, pero básicamente la ideología es el cómo de manera social la cultura nos presenta ejemplos específicos de la vida como representantes de valores universales. Por ejemplo, en Estados Unidos, Marilyn Monroe fue considerada en su momento como el epítome de la belleza femenina, al punto que 50 años después de su muerte, aún seguían haciendo canciones que la tenían a ella como referente de belleza. En el mundo de la serie, esto es algo que se ve muy fácilmente. All Might, el símbolo de la paz, es la ideología a seguir para toda la población, y el ejemplo contra el cual todos en la sociedad son comparados de múltiples maneras. Por eso la temática son los superhéroes, y se habla tanto de qué es el heroísmo, pues para la serie lo que te vuelve un héroe no es el traje que llevas puesto, pero tampoco dice que uno llegue a ser un héroe con ser una buena persona. Para esta historia, lo que hace que uno sea un héroe es cuando uno, con sus acciones, inspira e impulsa a todos los demás a ser mejores. Y aunque All Might es un muy buen ejemplo para seguir desde muchos puntos de vista, con estas comparaciones vienen juicios que van más allá del mensaje que él busca enseñarle al mundo. Toshinori Yagi, el hombre detrás de All Might, buscaba crear un símbolo que le diera seguridad a la población y los inspirara a ser la mejor versión posible de sí mismos. Pero eso no significa que él pueda evitar que la población lo use para juzgar a los demás por su fuerza, actitud, apariencia y por la peculiaridad que tengan, o en el caso de Izuku, por nacer sin una peculiaridad. La razón por la cual Izuku es el protagonista de esta serie es que, aunque él es una persona que es oprimida por la ideología de su mundo, también es el defensor más apasionado de todo lo que All Might realmente representa. Por eso, él está en una posición única para comprender y ser capaz de empatizar tanto con la gente que es beneficiada por el sistema actual, ya sea para bien o para mal, al igual que aquellos que podríamos incluso considerar como víctimas de la sociedad de héroes. Si lo vemos superficialmente, pareciera que Izuku no cambia demasiado a lo largo de la serie, porque sus ideales de heroísmo se mantienen a lo largo de toda la historia, al punto que hay varios fanáticos de la serie que afirman esto mismo. Pero si uno pone atención, está claro que Midoriya tiene el desarrollo de personaje más detallado y complejo de toda la serie. Para facilitar hablar de este, lo haré enfocándome primero en la percepción del mundo que tiene Deku a lo largo de la serie y después de la percepción que tiene de sí mismo, que en mi opinión es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Al inicio de la serie, Deku tiene una visión casi utópica del mundo en el que vive. La traducción al español más literal de la frase con la que Izuku comienza la serie es que en el mundo todos nacen siendo diferentes, pero a pesar de eso, Deku cree que el mundo logra ser justo gracias a los héroes. Ellos se encargan de detener a las personas que buscan aprovecharse de dichas diferencias y herir a los demás. Lo cual es muy extraño, porque él mismo ha sido víctima de abuso y discriminación desde que era un niño pequeño, y ningún héroe nunca lo rescató. Al contrario, su abusador principal, Katsuki Bakugo, es alguien que por tener una peculiaridad fuerte ha sido celebrado y alabado por la gente que lo rodea. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues lo más probable es que Izuku ignore las injusticias del mundo como un mecanismo de defensa inconsciente, que lo proteja de ver cómo algo que él ama contribuye a todo el dolor que él ha sufrido.
No sabemos en qué momento ocurrió exactamente, pero Izuku claramente reconoce el papel clave que tiene All Might en darle forma al mundo que lo rodea, y si fuera alguien más, probablemente mostraría resentimiento a esa figura casi omnipotente. Pero al ser All Might su más grande ídolo, desde antes de descubrir que había nacido sin peculiaridad, eso lo pone en una posición difícil para su edad. Para un niño es muy difícil entender que puede tener sentimientos encontrados respecto a algo o a alguien a que aman, por lo cual aquí Deku desarrolló un punto ciego para los grandes problemas que se nos muestran desde muy temprano en la historia. Esto es algo que él pudo hacer porque desde su perspectiva él era el único que sufría por la ideología dominante, por lo cual asume que él es el problema. Pero conforme avanza la serie se va encontrando con personajes que revelan perspectivas y posturas diferentes ante la sociedad de héroes, ante los cuales sus ideales heroicos no le permiten simplemente ignorar dichas injusticias. Al inicio, personajes como Shinzo, quien tiene que luchar contra la forma en la que el mundo lo percibe, debido a que su peculiaridad es considerada como espeluznante y más apta para un villano que un héroe, o Endeavor, que a pesar de ser una persona horrible es el segundo héroe más aclamado del país, parecieran ser excepciones en un sistema mayormente justo. Pero para cuando Deku se encuentra con Stein y con Kota, el hecho de que este mundo tiene problemas sistemáticos se vuelve evidente. Stein es un loco que quería vivir en un mundo inalcanzable, pero el mensaje que manda sobre cómo hay problemas fundamentales con los héroes de la sociedad resuena en la mente de muchas personas. Y Kota es un niño cuyos padres héroes murieron luchando contra un villano y cuyo dolor ha sido mayormente ignorado por todos menos las personas más cercanas a él. Sus padres son celebrados como mártires, pero nadie intenta atender las necesidades emocionales que él tiene debido a lo ocurrido, lo cual es algo que seguramente ya le ha pasado a los familiares de muchos héroes. Otra de esas personas que ha sido afectada por el estado de la cultura en la sociedad de héroes es Gentle, quien se vio seducido por el culto a la personalidad que existe alrededor de los héroes y estuvo dispuesto incluso a volverse un villano para recibir esos niveles de reconocimiento, en parte por crecer con padres emocionalmente negligentes. Después de su pelea con Izuku, nuestro protagonista menciona cómo esa pelea le fue particularmente difícil, pues reconoce que si no hubiera recibido un poder para poder volverse un héroe profesional, él quizás habría terminado recorriendo un camino similar, pues claramente Gentle era una persona con buenas intenciones, por lo cual sus crímenes no pasaban de ser actos de vandalismo y bromas de esas que hacen los peores youtubers. Esta capacidad de empatizar con los villanos no solo lleva a que más tarde Deku sea capaz de reconocer la humanidad en Shigaraki, sino que está empezando a reconocer y aceptar muchos de los sentimientos negativos que tenía alrededor de cómo fue tratado en su infancia. Para cuando ocurre la pelea que Deku tiene con Lady Nagant, Izuku menciona que ya no ve el mundo de la manera que lo hacía antes. Ahora reconoce que el mundo no se divide entre buenos y malos, blanco o negro, sino que todos son distintos valores de grises, pero que justamente por eso tiene que estar dispuesto no solo a ayudar a la gente buena, sino a cualquier persona. Esto por un lado muestra que Midoriya ya es consciente de que debe de hacer más que solo salvar a la gente que está en peligro y trabajar para construir un mundo mejor, pero también nos muestra que Izuku ya está dispuesto a dar cuenta y afrontar los lados negativos de un mundo que existe en los hombros de su ídolo. No hay nada que Izuku quisiera más que volverse un héroe profesional, los cuales aparte son el tipo de personas más apreciadas en la sociedad de héroes. Pero al nacer sin una peculiaridad y sin tener a nadie que le apoye en sus ambiciones a lo largo de su vida, Midoriya no puede evitar que su autoestima sea básicamente nula. De hecho, en el primer capítulo de la historia hay varios detalles que implican que Izuku está comenzando a desarrollar tendencias suicidas, con la más grande siendo que ante el comentario de Bakugo sobre cómo debería de suicidarse para ver si al renacer ya puede que obtenga un superpoder, lo que comenta Deku es que no debería de decir eso a otras personas, porque no le gustaría que alguien realmente lo hiciera, implicando que para él el suicidio es una respuesta posible a comentarios de ese tipo. Más adelante, All Might le dice a Deku que él sí puede convertirse en un héroe, pues su ídolo está dispuesto a darle su propio poder. A partir de eso, Izuku se ve impulsado parcialmente por las expectativas de otras personas en cuanto a su posibilidad de crecer y volverse un gran héroe, y en sus ideales heroicos en los momentos en los que alguien más se encuentra en peligro. Una muestra de esto se ve al terminar su entrenamiento de 10 meses con All Might, cuando Midoriya expresa que siente que está haciendo trampa al recibir un poder de alguien más,
pero Toshinori lo impulsa y reconforta diciéndole que él se ha ganado su nuevo poder, a diferencia de todos los demás que nacieron con el suyo. Más adelante, Deku encuentra inspiración en las palabras de Ochako, cuando ella le cambió el significado a su sobrenombre de Deku, diciendo que le hace pensar en el trabajo duro y hacer su mejor esfuerzo debido a su escritura en kanji. El último momento en el cual Izuku requiere del apoyo explícito de alguien más es al final de su pelea contra Todoroki, cuando Toshinori le dice que el mismísimo All Might nació sin ningún poder, igual que él. Ya en el siguiente arco de la historia, Deku comienza a desarrollar una identidad que le permitirá ser más proactivo y actuar a favor de sus propias ambiciones sin la necesidad de las palabras de otros. Pero antes es necesario hablar de aquello que le permitirá construir esa identidad. El sobrenombre de Deku es uno que probablemente le dio Bakugo a Midoriya para poder insultarlo de manera que no todos pudieran darse cuenta y así no meterse en problemas. Básicamente significa inútil o incapaz. Pero el hecho de que Izuku reaccionara de la forma en la que lo hizo cuando Ochako le da otro significado a ese nombre implica que él en verdad se identificaba con su antiguo significado, al menos hasta cierto punto. Pero gracias a todo su trabajo previo y lo que le mencionó All Might sobre merecerse su poder, Izuku también logra identificarse con este nuevo significado. Es por eso que cuando en la clase intentan escoger sus nombres de héroe, él está dispuesto a escoger Deku en lugar de algo que le haga tributo a All Might. Horikoshi incluso lo remarca haciendo que Kirishima sí haga tributo a su héroe favorito, indicando que Izuku pudo haber hecho lo mismo. A partir de ese momento, cuando Izuku se termina de apropiar del nombre de Deku, podemos pensar que ha comenzado a construir una nueva identidad a partir de la cual podrá desarrollar su autoestima. A continuación, cuando llega al hogar de Gran Torino, este pone a prueba su carácter. Torino le pregunta a Izuku por su nombre y este le responde con su nombre de héroe, pero a continuación el viejo vuelve a preguntar haciendo como que no lo hubiera oído. En ese momento, esta pequeña presión es suficiente para que Midoriya caiga en su antiguo hábito de depender en los demás, por lo cual comienza a hablar de su relación con All Might y que viene de Yuei. Su nueva identidad todavía es demasiado débil, pero gracias a la enseñanza de Gran Torino, quien le remarca cómo su admiración excesiva por All Might está inhibiendo su crecimiento y dándole las herramientas para que él solo pueda deducir cómo mejorar su uso de One for All. Izuku puede luchar con un villano gracias a la técnica que ha desarrollado y ayuda a salvar a Ida de Stein. De esta manera, Deku al fin logra desarrollar algo de confianza en sí mismo y cuando Gran Torino busca hacerle otra vez la misma prueba que cuando se conocieron, Izuku la logra pasar sin problema, al punto que el viejo héroe ni siquiera considera necesario preguntarle su nombre una segunda vez. Otra cosa relevante al cambio de Izuku que ocurre en el arco de Stein es que aquí vemos el primer cambio por el que pasa su traje a lo largo de la historia. Su primer traje está basado en All Might y le fue entregado por su mamá, por lo cual podemos decir que este representa el amor que siente por ambos, y por eso la base del diseño se mantiene más o menos intacta a lo largo de la serie. Pero conforme esta va avanzando, la vestimenta de Midoriya recibirá múltiples adiciones, las cuales son todas simbólicas de la influencia de sus amigos en la persona en quien se está convirtiendo. El cambio en el tipo de verde del traje, al igual que el hecho de que este claramente es más resistente y tiene una mejor máscara protectora, es una representación de la protección emocional que nuestro protagonista siente que tiene gracias a este nuevo significado de Deku. Conforme va avanzando la historia, Izuku desarrolla distintos movimientos siempre con la ayuda e inspiración proveniente de sus amigos de clase y con cada nuevo movimiento el traje se adapta. Midoriya seguirá por este camino de formar su identidad a partir de lo que aprende de sus amigos por una buena parte de la serie, pero en la mitad de todo este proceso hay una prueba particularmente difícil para la identidad de Deku. Me refiero al arco de los Yakuza. Este segmento de la historia está inicialmente puesto como una forma de poner a prueba a Izuku, a ver si realmente es digno del favor que le hizo All Might, pues dicho acto fue para convertirlo en el sucesor del símbolo de la paz. Esto es particularmente difícil para Deku, pues aún tiene sentimientos de ser un impostor, tal como cuando dijo que se sentía que estaba haciendo trampa recibiendo el poder de otra persona. Pareciera que ha dejado de ser un problema, pero en realidad los sentimientos de inferioridad debido a haber nacido sin una peculiaridad son algo que sigue a Midoriya por casi toda la historia,
y al encontrarse a la persona que originalmente iba a ser el heredero de su poder, y al ver cómo es alguien mucho más parecido a All Might que él mismo, causa que estos sentimientos se vean amplificados. Cuando Deku y Mirio se encuentran por primera vez con Overhaul, Mirio hace que Izuku se ponga la parte superior de su máscara, la cual no ha usado desde su primera pelea con Bakugo. En la historia, es para que Midoriya esconda su identidad, pero esto también se agregó para decirnos a la audiencia sobre el conflicto interno de nuestro protagonista, no solo al centro de este arco, sino en toda la serie. Dicho conflicto es sobre qué tanto debe de ser Deku como All Might para volverse el mejor héroe posible. Puede que Deku sea un gran sucesor de los ideales heroicos de All Might, pero en cuanto a personalidad, él es una persona muy distinta a esa máscara inquebrantable. No olvidemos que la máscara es justamente donde se ve mayormente la influencia de All Might en el disfraz de Izuku. Y si bien la parte inferior de esta sirve para protegerlo, la parte superior solo cubre su cara, esconde quién es en realidad. Entonces, ante esta prueba de su valor como el sucesor del símbolo de la paz, Izuku decide alejarse de la persona que él es en su interior y trata de pretender que es una coraza inquebrantable. Sin embargo, poco antes de la operación a la base de los Yakuza, la presión que siente nuestro protagonista por una variedad de factores se acumula a un punto que ya no puede aguantar, y no puede evitar romperse frente a Ida y Shoto. Cuando esto ocurre, sus amigos no solo buscan darle un apoyo emocional, sino que intentan ayudarlo a darse cuenta de que no tiene que dejar de ser él mismo para poder ser un gran héroe. Midoriya menciona que no debería de llorar, porque eso no es algo que harán los héroes, y ante esto, Todoroki le responde que a veces también los héroes necesitan hacerlo. Consideremos con quién está hablando Midoriya en este momento. Ida y Shoto ya han sido salvados previamente por Midoriya, no por su fuerza, sino porque pudo contactar con ellos emocionalmente y apoyarlos a escapar de la toxicidad de sus circunstancias en diferentes momentos. Ellos saben más que nadie que la forma en la que Izuku se relaciona y expresa sus emociones no es una debilidad, sino algo que le da herramientas para salvar a los demás. Para cuando termine este segmento de la historia, con los Yakuza derrotados y Eri estando a salvo, eso no es porque Izuku haya derrotado a Overhaul por sí solo, sino porque Deku pudo impulsar a Eri a usar su poder por su propia voluntad, y juntos han podido encarnar el poder de All Might. Esta conclusión nos dice que no importa que Mirio sea el mejor candidato para ser un siguiente símbolo de la paz, porque en realidad ese modelo es uno que no puede durar, tal como vimos después de la primer pelea contra All for One, o incluso en la pelea de Mirio contra Overhaul. Poner la responsabilidad de toda la sociedad en los hombros de un hombre inevitablemente llevará a que sea aplastado, sin importar quién sea. Lo que Deku debería de intentar hacer es encontrar una forma de crear algo mejor, pero por desgracia, en este punto, Midoriya aún no se da cuenta de ello. Después de descubrir la existencia de más peculiares dentro de One for All y aprender a controlar el látigo negro, la autoestima de Deku está en el punto más alto que ha sentido en toda su vida. Es por eso que antes de la guerra contra el Frente de Liberación Paranormal, Toshinori remarca el hecho de que Midoriya ya no lo voltea a ver cuando está en acción, como si ya no necesitara apoyarse en nadie para actuar de manera segura. Pero por desgracia para él, la historia está a punto de hacer que toda esa confianza se derrumbe. Lo que pasa es que aquello que Deku ha usado para tener seguridad en sí mismo desde los inicios de la serie es el uso de su peculiaridad. Es verdad que Izuku sabe que su ídolo All Might nació sin peculiaridad, pero por mucho que en la actualidad sepa de las complejidades de la realidad, en su mente la figura que más admira, incluso más que el hombre detrás de dicha fachada, es All Might, que es una imagen perfecta de un héroe. Ese es otro de los problemas de la ideología. Los ejemplos que utiliza para explicar la realidad siempre los presenta como caricaturas simplificadas de sí mismas, y debido a eso, Midoriya nunca puede quitarse de la mente ese ideal de un hombre nacido con una peculiaridad fuerte que salve el día sin ayuda de nadie. La vida de Izuku fue definida por la ausencia de una peculiaridad, por lo que él no puede evitar concentrarse en ese factor en cuanto a sus fallos. Aunque no sea lógico, eso es lo que él considera la fuente de todo lo que percibe como sus carencias, como el necesitar trabajar en equipo por no ser lo suficientemente fuerte o el no haber podido salvar a Mirio o a Nighteye. Para cuando empiece el gran ataque para evitar que Shigaraki despierte, estas parecían cosas del pasado, pero cuando Deku se enfrenta al nuevo sucesor de All for One,
Todo lo que ha aprendido sobre la importancia de su seguridad y de poder dar prioridad a su sueño de volverse un héroe desaparece de su mente, porque en ella este no es solo un momento para derrotar a un gran villano, sino que es el momento que demuestra que realmente es digno del poder que le ha sido otorgado. Este es el objetivo de One for All, y por eso no solamente le parece importante derrotar a Shigaraki, sino que en el momento más crítico no puede evitar pensar que esto es algo que él debe de hacer solo. Pero al final, no solamente no derrota a Shigaraki, All for One logra utilizar a su sucesor para escapar de prisión y termina causando caos a lo largo de todo Japón, convirtiendo a todo el país en un páramo sin ley. Y gracias a todo lo previamente mencionado, Izuku no puede evitar sentirse personalmente responsable de lo ocurrido. Para nuestro héroe, el haber fallado en su misión como heredero del símbolo de la paz le quita toda la valía posible a su vida, solo que ahora no puede tratar de darle su poder a un mejor sucesor por aprender que ello terminaría en una muerte prematura para cualquiera nacido con una peculiaridad, por lo cual intenta seguir, pero ignorando completamente sus propios sentimientos y su seguridad. Es por eso por lo que cuando abandona la escuela utiliza su máscara, símbolo de que no se considera suficiente, por lo cual busca imitar al All Might que admira desde su infancia, a pesar de saber lo mucho que eso le costó a su mentor. Las cosas se ponen aún peor cuando después de su encuentro con Lady Nagant y accidentalmente llevar a los héroes que le apoyaban a una trampa, Deku comienza a considerar que el estar cerca de él solo pondrá a cualquier otro en peligro, sin importar lo fuerte que sea, por lo que decide dejar a los otros héroes y a Toshinori Yagi para trabajar completamente solo. Por suerte, las personas más capaces de hacer que cambie de opinión preparan una operación para hacer que Izuku regrese a un lugar seguro y se deje ayudar. Como mencioné previamente, la identidad que Deku ha estado construyendo ha sido a base de y con la ayuda de sus compañeros de clase, por lo cual, en este momento, ellos son los más calificados para hacer que él cambie su forma de verse a sí mismo y se dé cuenta no solo de que lo pueden ayudar, sino de que él merece una vida digna, sin importar cuál pesada sea su responsabilidad como héroe o cuán culpable se sienta por todo lo ocurrido. Es por eso que en todo su esfuerzo que hacen para regresarlo a UA, principalmente intentan detenerlo para que los escuche y le hablen de todas las cosas que lo hacen una persona especial para ellos. Y en todo ese tiempo nunca hablan sobre su poder y el cómo lo ha dominado, sino de cómo aprecian su amabilidad y su bondad, cómo admiran su coraje e inteligencia y cómo él se ha vuelto un referente para ellos en cuanto a qué significa ser un héroe. Todo esto culmina cuando Midoriya admite que lo subestimaba y que se da cuenta de que en verdad pueden ayudarlo, pero aún claramente no ha pensado en qué es lo que están diciendo realmente. Y para intentar hacer que entienda, Katsuki Bakugo, quien fue el principal representante de todo el abuso que la sociedad ha infringido sobre él, se disculpa. Pero a pesar de ello, no es suficiente. Cuando llegan a UA y se encuentran con la gente agitada porque creen que es peligroso que Midoriya regrese, Izuku está más que dispuesto a irse una vez más. El mensaje de sus amigos aún no ha cobrado sentido dentro de su mente. Eso es, hasta que Ochako decide tratar de convencer a todos de que dejen que se quede. El discurso de Uraraka aporta mucho a la historia en múltiples niveles, pero para Izuku lo que importa es cuando ella menciona que el hecho de que tenga One for All, una peculiaridad especial, no significa que él sea una persona especial, que él, al igual que todos sus compañeros, es solo un niño. Como ya mencioné previamente, Ochako es una persona clave para todo el crecimiento que ha tenido Izuku a lo largo de la historia, y aunque la contribución de todos sus amigos en este momento es importante, para que sus comentarios puedan en verdad conectar con él, escuchar eso de parte de ella es importante, pues ella fue la primera en ayudarlo en la creación de una nueva identidad, haciendo más que solo apoyarlo o darle ánimos. En parte por eso y por el contenido de lo que ella dice, es que ese momento es tan significativo para Midoriya. La forma en la que nuestro protagonista comienza a llorar y cae al suelo, claramente hace un paralelo con lo que previamente era el momento más esperanzador de toda su vida, cuando su ídolo le dijo que él podía volverse un héroe al inicio de la serie. En aquel entonces, lo que causó que Izuku se sintiera tan conmovido fue que la persona que más admiraba en el mundo le dijo, o al menos esto es lo que él entendió, que a pesar de nacer sin peculiaridad, su sueño podría volverse realidad. O sea, que podría ser un héroe a pesar de quién es. Mientras que ahora el mensaje que está recibiendo es que tener o no tener un poder no tiene nada que ver con su valor como persona.
Combinando eso con todo lo que le habían dicho previamente sus amigos, y vale la pena mencionar que esta era claramente la intención de All Might desde el principio, el mensaje que recibe es que él es digno de ser un héroe, no por tener o no tener una peculiaridad, sino por quién es como persona. Él, al igual que cualquier otro ser humano, merece ser salvado, y no tiene por qué cargar con la responsabilidad de salvar a Japón, o al menos no tiene por qué hacerlo solo. Después de esto, el traje de Izuku recibe un cambio más, perdiendo la máscara que había estado usando últimamente, implicando que al fin se ha dado cuenta de que no tiene por qué ser nadie más que sí mismo para lograr cumplir su sueño. Poco después de todo esto, inicia la batalla final contra los villanos. La nueva estrategia que implica el apoyo de todos los héroes se ve inmediatamente cuestionada. El ayudar a Deku ha puesto a sus amigos en la línea de fuego y los daños que reciben son significativos inmediatamente. Sin embargo, poco a poco lo mucho que Izuku ha inspirado a los demás a ser mejores comienza a dar frutos, cuando tanto sus compañeros como otros héroes e incluso algunos antiguos villanos comienzan a apoyar. De esta manera, Midoriya puede concentrarse en lidiar con Shigaraki y salvar al niño llorando que encontró en su interior al final de la batalla previa. Izuku hace todo lo posible para poder salvar al villano más peligroso de la historia, llevando sus ideales heroicos a sus últimas consecuencias. Y al final, falla, al punto que lo mejor que puede hacer es tratar de sacar a ese niño de su miseria, pues ha sido poseído totalmente por All for One. Es un final agridulce, pues, aunque los héroes salvan el día, los jóvenes idealistas que buscaban salvar incluso a los villanos se encuentran teniendo que lidiar con el peso de no haber podido lograr ese final que tanto buscaban. Pero es justo en ese momento donde podemos ver lo mucho que ha crecido Izuku. Claro que está triste por los resultados. Él estuvo tan dispuesto a salvar a Shigaraki que, sin dudar, por un momento perdió sus brazos al tratar de alcanzarlo, tanto literal como metafóricamente. Pero a diferencia de antes, se da cuenta de que por lo menos hizo lo mejor que pudo, y sabe que lo mejor que puede hacer de ahora en adelante es seguir trabajando para ayudar a otros en el nombre de aquellos que previamente no pudieron ser salvados. No hay razón para autoflagelarse ni vivir con culpa. Sin embargo, aún más que eso, aquello que nos indica lo mucho que ha crecido es lo que resulta de la pérdida de One for All. Para derrotar a Shigaraki, Izuku tuvo que deshacerse de su poder, y aunque tuvo los restos de este, eventualmente se terminaron, por lo cual Midoriya, en lugar de volverse un héroe como tanto lo deseaba desde pequeño, se vuelve un maestro en UA, y esto no le molesta. Para Izuku no importa cómo sea, si puede vivir o no sus fantasías de la infancia, lo que él quiere es poder ayudar a los demás, ya sea enseñándole a otros a aprovechar sus habilidades al máximo, empujándolos a ser la mejor versión de sí mismos o incluso simplemente otorgándoles apoyo, dándoles la mano cuando sea que lo necesiten. Después de esto, la historia recompensa a Deku por todo lo que ha hecho, dándole un traje para que pueda seguir siendo un héroe y dejándolo volver a verse comúnmente con sus amigos. Pero lo que pasa a nivel narrativo es más importante que solo darle un final satisfactorio a nuestro protagonista. Lo que pasa es que sus compañeros comienzan a hacer lo que él ha hecho desde el inicio de la historia, dando lo mejor de sí para el bien de alguien más. Cooperan para ayudar a Deku a cumplir su sueño. Además, con esto se ha preparado el escenario para que Deku pueda dar el último paso a la autorrealización, para que por primera vez haga algo que no tiene que ver con el bien de los demás, ni para demostrarse su valor como persona, sino únicamente porque es algo que él desea para sí mismo.